Vamos a comenzar en el capítulo 6. Mientras que vayan allí, necesito ayuda en algunas situaciones, no estoy seguro en la prioridad que toman. Entonces, se los voy a describir y ustedes me dicen cuál lleva prioridad. ¿Piensan que pueden ayudarme con eso? Bueno, tengo que limpiar la pileta o llevar a mi hijo al traumatólogo porque se acaba de quebrar la pierna. Tengo que limpiar la pileta o llevar a mi hijo al traumatólogo porque se acaba de quebrar la pierna. Llevar al hijo, bien. Ahora, estudiantes, estudiar para un examen que viene mañana o salir a jugar a la pelota con amigos. Salir a jugar a la pelota. ¿Cuál lleva prioridad? Todavía no saben. Hermanos, es por esto que tenemos la sociedad que tenemos. No. Deberían decir lo que debemos reconocer, sí, lo que lleva prioridad es el examen que viene. Hacer alguna limpieza en la casa que hace falta o mirar mi serie en Netflix. Bueno, pastor, está re buena la serie. Pasar tiempo interactuando con mi familia o actualizándome en las redes. Terminando de ver el partido de mi equipo favorito o ayudarle a mi esposa en la cocina cuando me lo pidió. Pastor, espere, aclare, ¿es la final o algo como es un amistoso? Creo que uno relacionado a eso es, si llega Argentina a la final, quedarme en casa para ver el partido o pedirle perdón a Dios después o ir a la iglesia el domingo a la mañana. Bueno. Ya la tienen todo calculado. Juega las 4. Terminando de ver mirar más Netflix o leer mi Biblia. ¿Más Netflix? Yo no miro Netflix. Tengo el Hulu o tengo alguna otra cosa. El Disney Plus. Ahí estaba. Charlar con los amigos del clima, la política, fútbol o compartirles lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Cuál lleva prioridad? Usando mi tiempo extra para servir en la iglesia en alguna forma o pasando el próximo nivel en ese videojuego que estoy haciendo. Usando el dinero extra que obtuve para hacer una bendición a alguna familia misionera que mi iglesia apoya o para comprarme ese celular nuevo que siempre he querido. Con algunas de estas situaciones era obvia la cosa. Algunas otras es un poco más de lucha. Yo entiendo que en cada vida representado aquí hay diferentes prioridades. Las prioridades son importantes, guían las decisiones de nuestras vidas. ¿Cuántas personas conocen ustedes quienes pasan la vida simplemente reaccionando a las situaciones de la vida? No hay ningún principio regulador. Cuando ponemos prioridades y vivimos para esas prioridades, es en base a principios que Dios nos revela en su palabra. Y las prioridades son determinadas por cada uno de nosotros o son impuestas por las circunstancias. O sea, si vos no haces el trabajo de establecer y vivir para tus prioridades van a cambiar dependiendo de la situación. Es tan fácil perdernos de lo más importante por temas de conveniencia, turnos, gustos, familias, entretenimientos, proyectos, entre otras cosas. Y varias de esas cosas diríamos, no son malos, no es que estoy haciendo malo, pero la vida cristiana es una lucha diaria de alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios para nuestras vidas.
Entonces estamos en esa lucha constante. ¿Qué quiere Dios que ponga primero en mi vida hoy? Mucho de la vida cristiana no es tanto decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es bueno y lo que es mejor. Como dije, nuestras prioridades no se pierden con cosas malas a menudo. A menudo son cosas buenas y saludables. Pero al ponerlas en un lugar inapropiado, desalineado de las prioridades de Dios, nos desvían del propósito de Dios en nuestras vidas. Saben que el adversario, el diablo, busca toda forma de desviarte del propósito de Dios para tu vida. Busca toda forma de invalidar o neutralizar la obra de Dios en tu vida. Sus tácticas buscan disuadirnos de esas prioridades divinas para nuestras vidas que Dios nos ha dado. Y Él es un adversario feroz. De hecho, 1 de Pedro 5:8 lo describe como que es como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si pensamos en la actividad del enemigo, él está haciendo todo lo posible para que no cumplas los propósitos de Dios en tu vida. Lo vemos en un principio. Primero va a buscar impedir que el evangelio de Cristo alcance el oído de alguien que no conoce a Cristo. Luego, si llega al oído, va a intentar bloquearlo con su mente, con razonamientos humanos, razonamientos seculares que no tienen nada que ver con Dios. Si traspasa la mente, intentará bloquear el corazón, la voluntad del individuo. Sí, entiendo todo eso, sí, tiene sentido, pero no quiero. Y si llega al corazón, intentará llenarlo tanto con emoción para que la fe sea superficial. Si llega a una conversión genuina, intentará mantener a esa persona inmaduro en su fe, bloqueando su crecimiento y fruto espiritual. Si crece el creyente, el adversario intentará hacerle ineficaz al hacerle insensible por medio de ofensas, por dificultades. Un cristiano inmaduro o endurecido es tan ineficaz para el propósito de Dios que uno que no ha conocido el Evangelio de Cristo. Y ahí es donde las tácticas de Satanás pueden afectar a cada uno de nosotros aquí adentro. Pero cuando entendemos las tácticas del adversario, como vamos a ver hoy, nos preparamos para la oposición del enemigo y podemos enfocarnos más en priorizar la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, cada uno de nosotros podemos priorizar la obra de Dios en nuestras vidas cuando nos preparamos al conocer las tácticas del enemigo, que lo vemos aquí en el pasaje. Vamos a comenzar a leer los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Padre, te pido por tu ayuda en esta mañana para comunicar claramente el contenido, Señor, de tu palabra y la aplicación a nuestras vidas, no solamente como cristianos individuales, sino como iglesia. Padre, ayúdanos a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas para así cumplir los propósitos, las prioridades, alinear nuestras prioridades con las tuyas cada día y cumplir así los propósitos, tu voluntad en nuestras vidas, para traerte gloria, para que otros vean el cambio y que sus vidas sean impactadas para ti también. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. La primera táctica del adversario por el cual debemos prepararnos es que el enemigo intentará desenfocarte. El enemigo intentará desenfocarte.
Ahí vemos el progreso de la obra en el versículo 1, que bajo el liderazgo de Nehemías, el pueblo había completado los muros. Vimos hace unas semanas estos muros de Jerusalén, tenían más de 4 kilómetros. Y habían reconstruido esos muros. Solo faltaba colgar las puertas. Y no estamos hablando de puertas como esa chiquita del aula, ni eso ahí, pero portones grandes por los que pasaban carros. Faltaba eso, y eso sería el paso final de la obra. Entonces, en ese tiempo, justo a punto de terminar, llega el pedido del enemigo. Al ver que el proyecto se estaba completando y que ya no podían detenerlo como habían intentado hacer antes, recuerdan los capítulos anteriores, estaban amenazando, estaban esparciendo rumores. Acá buscan otra forma de disuadir el éxito de la obra. Este campo de Ono que menciona está ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén. Aunque parte de la tierra de Israel, que pertenecía a la tribu de Benjamín en un tiempo, en este tiempo era parte de Samaria. Si recuerdan, lo mencionamos en semanas anteriores, Sanbalat, uno de los enemigos de Nehemías, era el gobernador de Samaria. Entonces, estamos hablando de una petición a Nehemías que saliera de un área de su protección. O sea, venía acá a este lugar y en ese lugar Nehemías sabía que no iba a tener la protección que tendría en la provincia al lado de Jerusalén. Y el texto es claro en dar la razón que las intenciones eran malvadas, mas ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, ¿cómo responde Nehemías? El enfoque de la respuesta de Nehemías es la grandeza de la obra. Hey, lo que estoy haciendo es demasiado grande para que yo pierda tiempo con ustedes. Al ser grande la obra y el encargado de completarlo era demasiado importante como para dejarlo para convenir con ellos. En esencia les estaba diciendo la obra de Dios es más importante que sus propios intereses. Si ustedes quieren juntarse, quieren hacer algún convenio, sí, pero lo que estoy haciendo tiene prioridad. El enemigo entonces se junta sus cosas y se va. No, sigue. No lo detuvo. El versículo 4 nos menciona que repitieron su petición 4 veces más, insistiendo con él. ¿Pudo haber desistido? Bueno, ya, Señor, 4 veces. Bueno, voy a ir para que me dejen de molestar. Voy a ir para escuchar a ver qué solución tienen, qué sugerencia tienen. Sin embargo, cada oportunidad Nehemías respondió de la misma forma. No iba a perder su enfoque en la obra de Dios. El hecho que una persona pueda hacer algo no significa que deba hacerlo. Líderes eficaces, por ejemplo, saben enfocar su atención en lo que deben hacer mientras eligen no hacer otras cosas que podrían hacer. Billy Graham, un predicador ya con el Señor, predicador famoso, modeló el principio de enfoque cuando rechazó la oferta de un canal de televisión de $1 millón para copresentar un programa de televisión y la oferta de Hollywood para protagonizar 2 películas. Graham tenía un enfoque, era predicar el evangelio. Un médico asistente estaba impresionado durante una cirugía al ver el doctor usar un láser para no solo cortar, sino cauterizar el tejido del cuerpo del paciente. Se entusiasmó tanto. ¡Wow! ¡Qué bueno ese láser! ¡Qué buena tecnología! Nunca había visto algo así en mi vida. El doctor lo tuvo que calmar y decir, che, un láser es simplemente una linterna que se ha enfocado. Enfocados, hacemos la obra. Filipenses 3, 13 al 14, Pablo dice esto, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Puede ser que en tu vida tengas amistades, hay personas en tu vida que se han opuesto a la obra de Dios en tu vida. Quizás te han visto, bueno, no te pueden detener. A ver, pero ¿cómo lo puedo frenar un poco más? ¿Cómo lo puedo desviar? ¿Sabes que las personas que no aman a Dios no te van a ayudar a servir a Dios? No funciona así. No se puede cooperar con quien no tenemos nada en común. ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Lo describirías como una gran obra? Si estás haciendo algo que Dios te ha llamado a hacer en la tarea de hacer discípulos, no estás haciendo cosas que el mundo piense que son de gran importancia. Para el mundo eso no significa nada. Ni siquiera estás haciendo algo que pueda medirse como construir muros. Pero el nombre de Dios está en juego en tu vida, ahora tal como estaba en juego en la vida de Nehemías. No pierdas enfoque. Sigue obedeciendo su clara voluntad sin desviarte. Concéntrate en lo que Él te ha puesto por hacer. Sigue obedeciendo y sirviendo a Dios, descansando en su dirección. Entonces, cuidado. El enemigo intenta desviarte. Pero el enemigo no es tu amigo. Ni siquiera lo tenés que escuchar. Seguimos a la segunda táctica por la cual debemos prepararnos. El enemigo intentará desacreditarte. Versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces aquí el enemigo intenta desacreditarlo. Trata el camino de la calumnia, hablando mal de él. La carta abierta que mandó este enemigo era abierta, no tenía sello. El sello para una carta en ese entonces, únicamente al que iba dirigido podía romper ese sello. Pero esto es una carta abierta, o sea que cualquiera lo podía abrir y leer. Entonces el enemigo persistía, pero acá incrementa la presión un poco. Esparcieron un rumor contra Nehemías, supuestamente confirmado por un tercero. Este Gasmu que mencionan, de hecho es Gesem anteriormente, otro de los enemigos de Nehemías. Y el rumor era que los judíos planeaban rebelarse contra el reino pérsico y que por eso estaban reconstruyendo los muros. Siguieron diciendo que Nehemías aún había contratado profetas en la ciudad para proclamarle a él como rey. Ahora, los rumores, fíjense que los rumores tenían una base en la realidad. Había algo de verdad allí. ¿Estaban reconstruyendo los muros? Sí. ¿Nehemías estaba liderando, dirigiendo, gobernando el pueblo? Sí. Pero eso no significa que sus motivaciones eran por rebelarse el reino pérsico. Entonces la interpretación de lo que estaba pasando era incorrecta. Y la amenaza era de que si no te juntas con nosotros, vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a decirle a todos lo que estás tramando. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Nehemías les contesta de forma simple y firme: nada de lo que dijiste es cierto, te lo inventaste. Vemos la diligencia, el empeño que le pone Nehemías a su trabajo, que ni la amenaza de asesinato de su reputación podía frenarle. ¿Qué? Eso te lo inventaste, no sé de dónde lo sacaste, pero no es la verdad.
Nehemías supo que él no tenía la responsabilidad de cambiar lo que otros decían de él. Simplemente debía seguir sirviendo al Señor y confiar que Dios sería su defensa. Y él entendió que la motivación malvada detrás de esos rumores buscaban intimidarlos para que el pueblo deje de trabajar en la obra. En una oración corta, Nehemías encomendó su causa al Señor y le pide fuerzas para continuar. Lo vemos ahí en el versículo 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Un anónimo ha definido el chisme como una noticia que hay que contar a toda prisa antes que se descubra que no es cierto. Hay un profesor de la Biblia, Morgan, de apellido, fue el blanco de unos salvajes chismes que le acusaban de la infidelidad en la fe cristiana, y su actitud habitual al escuchar algo así era decir: ya se olvidará, mientras tanto sigo tranquilamente con mi trabajo. Nehemías habría aprobado de ese enfoque. Primera de Pedro 2, versículo 11. Pedro le dice a los cristianos a quien le escribe: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No les dice: paren lo que están haciendo, contesten los rumores, asegúrense que todos se han aclarado y saben la verdad y que no haya malentendidos, y ahí sigue tu trabajo. No, mantén tu vida constantemente sirviendo, obedeciendo, agradando a Dios, para que cuando se cumpla ese día, los que murmuraron contra ti glorifiquen al Señor. La persistencia en la verdad, la obra de Dios en tu vida, hará brillar la luz sobre las falsedades del enemigo. ¿Alguna vez has intentado cambiar algo en tu vida para agradar a Dios? Y ahí es cuando recibes críticas de los que supuestamente son amigos, seres queridos. La crítica quizás revuelve alrededor de algo como de tu motivación. Ah, mira, ahora te haces el santito. Sí, crees que te vaya bien, entonces ahora decidís servir a Dios. Ah, vos te pensás mejor que los demás, ¿eh? Atacando al carácter, atacando tu motivación, cuando lo único que querías hacer es agradar al Señor con tu vida. ¿Qué debes hacer? No, mira, te quiero, déjame compartir mi corazón y aclarar que mi motivación es pura y sincera. No pierdas el tiempo, no puedes cambiar lo que alguien más piensa de ti, pero sí puedes seguir obedeciendo al Señor y dejar que Dios cambie su mente. Si el pueblo de Dios piensa cuidadosamente, analizamos, buscamos consejo antes de reaccionar, vamos a los razonamientos fallados y teorías absurdas se van a ver, se van a descubrir. Entonces no te desanimes, no rebajes lo que crees y lo que estás dispuesto a hacer y decir. Muestra la evidencia de tu vida. Eso es la evidencia que damos, es una vida cambiada. Es el argumento más potente, más concreto, más sólido que puedes dar. Y vas a ver que los enemigos de Dios simplemente están tratando de desanimarte de la gran obra que estás haciendo. No te pierdas del ejemplo potente también de pedirle al Señor las fuerzas para continuar a pesar de la calumnia que puedes estar experimentando. Sigue obedeciendo, sigue sirviendo a Dios y descansando en su gracia. Él puede sostener tu defensa. El enemigo seguirá. ¿En serio? ¿Sigue? Sí.
y se pone peor, porque ahora intentará desafiarte. Fíjense el versículo 10. Viene luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, por él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, los enemigos de Nehemías, lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Entonces vemos aquí la invitación a una reunión, pero un poco engañosa. Se dieron cuenta los enemigos que Nehemías no iba a detener su obra, entonces tuvieron uno adentro. Dice, hey, estoy acá encerrado en mi casa. Y la gramática hebrea demuestra era como si se estaba mostrando ser detenido, como arrestado domiciliario. Entonces, él estaba como mostrando, hey, yo estoy acá con vos, me están persiguiendo, me están oponiendo a mí también. Estoy junto con vos en esto. Quería hacerse su amigo. Y quería comunicarle a Nehemías, soy uno de los tuyos. Créeme, estoy de tu lado. Bastante engañosa. Y él plantea una solución interesante. ¿Qué tal? He escuchado que te amenazan la vida, y acuérdate, yo también estoy en peligro. ¿Qué tal si vamos al templo y nos metemos y nos escondemos en el templo? ¿Qué te parece? Ahora, por labios de terceros viene la amenaza a los oídos de Nehemías. Y esta vez fue un poco más, no eran que iban a atacar a la ciudad, no iban que detener la obra, no iban que iba a ser peligroso para los obreros, era Nehemías, vienen para ti esta noche, te van a quitar la vida. Una amenaza bastante peligrosa. Ahora, Semaías sugiere escapar y esconderse en el templo. Ahora, aparentemente él tuvo algún parentesco en el sacerdocio de Israel, pero Nehemías no lo tuvo. Nehemías no era parte de los sacerdotes de Israel ni su descendencia. Él era el gobernador de Jerusalén, el responsable de la ciudad, por ende tampoco podías simplemente abnegar esa responsabilidad y esconderse, huir. No debía salir de su cargo, por más seguro o por más inseguro que fuera. Por eso le responde, un hombre como yo ha de huir. En mi posición, con mi cargo, no puedo hacer más que quedarme aquí. Pero para Nehemías, al no ser parte del sacerdocio de Israel, le era pecado en ese tiempo entrar al templo. Era algo pecaminoso. Dios había establecido la entrada al templo solo para un cierto grupo en tiempos determinados, no era para cualquiera. De hecho, si leemos en Números 3:38, dice, los que acaparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Sí, varias otras veces a través de los primeros 5 libros en donde Dios está dando su ley, esto es repetido. Otra vez en 18:7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, Nehemías no era parte de este grupo de sacerdotes. Entonces, el entrar al templo sería violar la ley establecida de Dios. Esto me es una buena oportunidad para simplemente Dios en un tiempo operó así.
Y el propósito de hacer solamente ciertas personas en cierto tiempo era para exaltar y enseñar lo santo, perfectamente santo que era. No había lugar para una mancha. Es por eso cuando hoy en día uno recibe a Cristo como su Salvador, aprecia no solamente la santidad de Cristo, pero el privilegio que tenemos de, por los méritos de Cristo, estar en la presencia del Dios Santísimo. Romanos 5 empieza: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso que podemos, si conoces a Cristo como tu Salvador personal, puedes gozarte en el hecho de no tener que ser parte del linaje del sacerdocio de Israel para tener esa entrada a Él. Ahora, si no tienes una relación con Cristo como tu Salvador personal, no tienes ese privilegio de entrar al trono de Dios, al templo de Dios, la presencia del Señor. Entonces Nehemías, al vivir en ese tiempo, sabiendo eso de la ley de Dios, sabía que iba a violar la ley establecida de Dios. Por eso lo llama: no voy a pecar de esta manera. El haber entrado al templo, pecar de esa manera, hubiera manchado su reputación íntegra y honorable y lo hubiera desacreditado en los ojos del pueblo. Ahora, versículos 12 al 14 nos revela que Nehemías tiene algo de discernimiento espiritual aquí. El mismo hecho de sugerir algo contrario a la ley de Dios claramente revelada era señal bastante fuerte de que esto no venía de Dios, sino venía del enemigo. Si alguien te dice que hagas exactamente lo que la Biblia dice que no hagas, sabes que esa persona no habla de parte de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce la Biblia. Él ha revelado su voluntad. ¿Quieres saber cómo distinguir cuando alguien está o no está alineado con la voluntad de Dios? Cuando afirma serlo, evalúa sus afirmaciones comparado con la palabra de Dios. Sé que hay varios aquí que pasan tiempo quizás escuchando prédicas en YouTube, enseñanzas en la radio, y hay muy buenos predicadores allá afuera. Pero también hay predicadores que dicen afirmar la voluntad de Dios, pero no concuerda con la palabra de Dios. Ese no, ni hace falta escucharlo más. Hay libros, hay autores que hacen lo mismo. Ok, bueno en una cosa, pero en otra cosa esto es completamente contrario a la palabra de Dios. Entonces debemos estar en la palabra para poder discernir con la palabra. Y eso era una práctica de Nehemías. El pasaje revela que los enemigos de Jerusalén lo habían sobornado a este Semaías. Él era realmente un falso maestro por la que Nehemías debía cuidarse. Tito 1:11 nos revela que hay algunos falsos maestros. Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Sí? Entonces, predicadores de la prosperidad, como creo que la semana pasada mencioné un par, hay varios más, no es la palabra de Dios. Entonces, podés saber bien claramente que eso no es de Dios. Otra vez, ¿qué hace Nehemías? Se dirige al Señor en oración. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa, de otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías fue al Señor en oración para su ayuda y defensa. No tenía que preguntarse si Dios estaba de su lado, porque él sabía que él estaba del lado de Dios. El enemigo va a intentar desafiarte, pero podés dejar tus defensas en las manos del Señor. Se nos cuenta que en
en la persecución temprana en la vida de la iglesia, un tal Marco Areto recibió la orden de Juliano el Apóstata, un emperador romano en ese tiempo, de contribuir a la reconstrucción de un templo pagano que su pueblo había derribado al convertirse al cristianismo. Entonces todo el pueblo se convirtió a Cristo, pero vino el nuevo gobierno y dice, van a reconstruir ese templo a este dios pagano. Pero Marco Areto rehusó obedecer. Aunque era un anciano, fue desnudado y luego atravesado por todo el cuerpo con lancetas y cuchillos. El anciano seguía firme. Si daba solo medio centavo para la construcción del templo, podía ser libre. Si echaba un solo grano de incienso en el incensario dedicado a los falsos dioses, podía escapar. Pero él no toleraba la idolatría en ningún grado. Fue untado con miel y mientras sus innumerables heridas aún sangraban, vinieron las abejas, avispas y se abalanzaron sobre él y lo picaron hasta que murió. Podía morir, pero no podía negar a su Señor. Areto entró gloriosamente a la presencia de su Salvador porque estuvo dispuesto a enfrentar el desafío del enemigo. Primera de Pedro 3:12 nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces es bastante claro en qué lado está Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sí, el enemigo va a desafiarte, pero no hace falta perder la cabeza en temor. Dios tiene tu defensa. Cuando ves que surge la cabeza del enemigo a desafiarte, recuerda que tienes un Dios mayor que todos que pelea tus batallas. No tienes que temer, puedes descansar en su poder y fuerza. Solo sigue obedeciendo y sirviendo a Dios. Llegamos a la última parte del capítulo. La última táctica del enemigo es que intentará desanimarte. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacarías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ahora, vamos a ver aquí cómo el enemigo intenta desanimarle. Ahora la obra ya está completa. En un tiempo récord terminaron 52 días para reconstruir muros de más de 4 kilómetros de distancia, de longitud, y colgar las puertas y todo. Y fue un testimonio de la mano de Dios sobre su obra y causó gran temor a los enemigos del pueblo de Israel. Y Nehemías aquí tiene la perspectiva correcta, que Dios ha estado ayudando en la obra todo el tiempo. De hecho, déjenme mostrarles a través de Nehemías hasta ahora cómo Nehemías ha estado reconociendo que Dios está en esto. En el capítulo 2:8, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. 2:12, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. 4:15, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. 4:20, nuestro Dios peleará por nosotros. El hecho de que Dios está de su lado
porque él está al lado de Dios, está haciendo la obra de Dios, era algo contundente, era algo repetitivo en su vida. Entonces era algo que constantemente salía de su boca, era en su pensar, reconocía que la mano de Dios estaba sobre él. Pero eso le corta las piernas al enemigo. No, el enemigo sigue. El enemigo es persistente. El enemigo no se detuvo con la terminación de la obra, sino que persistió, siguió. Tobías, uno de los adversarios mencionados varias veces ya, estaba intercambiando correspondencia con varios de los nobles en Jerusalén. Además, Tobías tenía sus conexiones. Estaba casado con la hija de uno de los principales y su hijo estaba casado vinculado por matrimonio con otro noble. Entonces, esa familia estaba bien conectado el tipo. Tenía sus conexiones, lo que diríamos conexiones políticas. Y entonces los políticos de Jerusalén, los nobles de Jerusalén, venían a Nehemías y, ¿has escuchado de Tobías? ¿Y viste lo que está haciendo allá? Y empezaban a hablar bien de Tobías, tratando de presentarle una buena luz a Nehemías. Pero no solo eso, sino le contaban a Tobías todo lo que Nehemías le decía. En una situación así, era traicionero. Aún dentro del pueblo de Dios hubieron algunos quienes trabajaron con el enemigo. Pero ¿qué hace Nehemías? Ahora, vamos a ver el capítulo 7, tiene 73 versículos, pero no se asusten, ¿sí? Tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. La acción principal que vemos en el capítulo 7 es en base a ultrajación que hay, a esta acción del enemigo que busca desanimarlo. Y podrías pensar estando en los zapatos de Nehemías. Hicimos todo, Dios, hicimos todo lo que debíamos hacer. Completamos esa obra. Lo hicimos además en tiempo récord. Y con las diferentes oposiciones del enemigo, las diferentes formas que intentó distraerme y desviarme y todo eso, lo completamos. ¿Por qué no un pequeño descanso, Señor? Entonces, ¿no sienten el desánimo después de todo eso? Podés cantar victoria. Y a propósito, después de la cima de la montaña, ¿qué viene? El valle. Muchas veces después de la victoria viene un fracaso. Entonces es justo después de esa victoria donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, en guardia, en defensa, no bajando los brazos, sino manteniendo la guardia porque el enemigo sigue. Entonces, el capítulo 7, vemos que Nehemías hace un registro, un censo del pueblo, por decir. Pero lo que está haciendo es protegiendo la obra del Dios ya cumplido. O sea, todavía había esta oposición coordinada entre ambos, afuera y adentro de la ciudad. Y Nehemías precisaba saber en quién podía confiar para ayudarle a proteger la obra de Dios ahora que se ha completado. El maestro bíblico Warren Wiersbe lo dice así: si el pueblo de Dios no protege lo que ha logrado para el Señor, el enemigo entrará y se apoderará de él. Cada ministerio cristiano está a una corta generación de la destrucción y el pueblo de Dios debe estar en guardia. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Busca personas para asistir en su trabajo y sus únicas calificaciones no era capacidad, sino fidelidad y el temor de Dios. Fíjense los primeros versículos del capítulo 7. Luego el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas, y mandé a mi hermano Hananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos.
a quienes acude primero. Hey, tengo esta situación, necesito tu ayuda. A quienes él dependía eran personas fieles, varones de verdad y con el temor de Dios. Buscó personas invertidas en el bienestar del pueblo para ayudar a proteger la ciudad. Fíjense en el 3 y 4. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrad las puertas, atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa, grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Habían personas quienes habían construido el muro frente a su casa y ahora tenían la responsabilidad de protegerlo. Él buscó personas invertidas. Tenemos familias acá. ¿Y sabes a quién les confiamos el ministerio y el servicio en la iglesia? Aquellos a quienes les va a impactar el ministerio de esta iglesia. Esas familias. Hay una inversión ahí. Están acá porque quieren el bien para su familia, quieren la voluntad, el propósito de Dios para ti y para tu familia. Entonces deberías estar buscando el bienestar de esta iglesia para poder hacer ese ministerio para tu familia. Buscó personas auténticas para servir al Señor. Fíjense el versículo 5 y 6. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales, al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Este libro de genealogías que encontró lo podemos leer en Esdras 2. Esdras creó este libro de genealogías antes de volver con el grupo a Babilonia. Entonces, si comparamos las dos listas que tenemos aquí y en Esdras 2, vemos algunas diferencias. Vemos que algunas personas con buenas intenciones nunca volvieron a Jerusalén. No habían cumplido. Hicieron el trabajo de confirmar la autenticidad de los integrantes del pueblo de Dios. Una congregación de más de 42,000 personas, sin incluir los más de 7,000 sirvientes. Aquí hay más o menos una lista, aquí los grupos mencionados, se los muestro aquí. Tenés los primeros 31 versículos del registro, los 10 grupos de familias que volvieron, luego están los sacerdotes, luego los levitas, los otros sirvientes del templo que los van mencionando, los de descendencia de los siervos del rey, o sea que eran extranjeros, pero al estar parte de la casa del rey Salomón eran incluidos, y algunos sin descendencia también confirmada. Da una lista ahí en el versículo 61 y 62. Hasta hay una lista de cuántos animales, un lugar con su agricultora, también tenías un ejército, entonces hasta mencionaron los animales. Pero habían personas que no podían demostrar la autenticidad de su heredad como pueblo judío. Ahora, estos no fueron excluidos de la ciudad, sin embargo, fueron excluidos del servicio de sacerdocio hasta un tiempo que se podría consultar más con el Señor. Lo vemos en Nehemías en el versículo 63. El 64 dice: estos buscaron su registro de genealogías, no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote en Urim y Turim. O sea que hasta que había alguien que podía consultar más al Señor acerca de esta situación, no iban a participar en el servicio del sacerdocio. Habían calificaciones, habían requisitos, y ellos no cumplían. Ahora, eran parte del pueblo. Tal como tenemos aquí una mezcla de miembros, si hay un compromiso, hay requisitos, hay beneficio, hay los miembros, pero también hay varios que vienen que no son miembros. Ahora, todavía son bienvenidos, todavía los tratamos como familia, todavía están entre nosotros, pero no hay ciertas áreas de servicio que no van a tener. ¿Por qué?
no hay un compromiso con la iglesia, ¿sí? Entonces, de esta forma, Nehemías estaba haciendo eso. A ver, estas personas no tienen el compromiso de esa descendencia que los conecta, los vincula al pueblo judío como para hacer este servicio. La obra de los muros nos cuenta luego que fue financiada aún por las colaboraciones de parte de todo el pueblo. Fue una obra en conjunta. Entonces, ustedes piensan, un registro. El pastor nos acaba de pasar 10 minutos hablando de registro y hay un montón de nombres aquí. Quieren leerlo para diversión o algunos dirían para dormirse un poco, pueden leerlo, pero el tema es, con estos tantos nombres, no conocemos cada uno. No voy a mencionar cada uno que hay y sus características. El tema es que sí son contados y sí importaron. ¿Se dan cuenta que esto es un registro que tiene más de 2000 años? O sea, su participación en esta obra fue recordada por más de 2000 años. Mi pregunta es, ¿tu participación en esta iglesia cuánto será recordado? ¿Tu participación en la obra del Señor cuánto será recordado? Si te desanimas en el camino y dejas la obra, ¿quién lo recordará? Hay tormentas en la vida. El diablo no solamente va a intentar desenfocarte y desacreditarte, va a intentar desanimarte. Pero es cuando sigues enfocado, confiado en el Señor, que Él va a pelear tus batallas, que Él te va a dirigir. Y simplemente sigues fiel y obedeciendo. Pasas por la tormenta. Hay un video allí. Un video, quería terminar con eso. No en el PowerPoint, justo debajo. No ensayamos esta parte, perdón. Hay audio también. Bueno, yo voy a hacer el audio. Le preguntó al sargento, ¿qué debo hacer? El sargento le dijo, mantén la dirección. Un soldado estaba manejando un vehículo y junto a él estaba el sargento, cuando de repente se toparon con una tempestad. El soldado le preguntó al sargento, ¿qué debo hacer? El sargento le dijo, mantén la dirección. Los coches empezaron a detenerse y estacionarse a un lado y la tempestad estaba empeorando. ¿Qué debo hacer, sargento? Mantén la dirección, respondió el sargento. Más tarde, él notó que un tráiler también se había detenido. Él le dijo, sargento, ¿me detengo? Es terrible, casi no puedo ver y todo mundo se está deteniendo. El sargento dijo, no desistas, mantén la dirección. Transcurridos algunos kilómetros, la tempestad era mucho más fuerte, pero él obedeció a su comandante y continuó a pesar de la tempestad. Poco después, pudo ver un poco más adelante y más claramente, y continuó manejando. Algunos kilómetros después, él estaba en tierra seca y el sol brillaba. El sargento le dijo, ahora te puedes detener y salir. Y le dijo, ¿pero por qué ahora? Y el sargento dijo, cuando salgas, mira hacia atrás y verás que todas las personas que desistieron y se detuvieron aún están en la tempestad. Para ti que no te detuviste y no desististe, la tempestad terminó. Si usted está pasando tiempos difíciles, recuerde que todos los demás, incluso los más fuertes, se detuvieron, es decir, desistieron. No se detenga, no desista, si no, la tempestad jamás acabará. Continúe, pues enseguida su tempestad pasará y el sol brillará para usted nuevamente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Con las tácticas del enemigo que son constantes, vienen de diferentes formas.
es tema de simplemente bajar la cabeza, seguir obedeciendo, sirviendo a Dios, alineando nuestras prioridades con las suyas. Y Él va a hacer su obra. Padre amado, te doy gracias por los ejemplos que nos has dado de personas quienes han simplemente perseverado en la fe. Señor, ayúdanos a ser personas que el impacto de sus vidas, persistiendo en la fe, se sentirá por años en venir. Ayúdanos a cada día alinear nuestras prioridades con las tuyas, para así podamos ser los líderes que precisamos, Señor, los miembros que precisamos ser, los padres que tú quieres que seamos, madres, hijos, hijas, compañeros de trabajo, de escuela, para así obrar en nuestras vidas un cambio tan impactante que el enemigo no tenga sino temor a ti. Ayúdanos a amarte, amar a otros como nos has amado. Ayúdanos a no desistir, sino resistir y seguirte obedeciéndote. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.